Bien, muchachos, hacía tiempo que no estábamos por aquí haciendo videos. Ha pasado muchas cosas. eh, lo que es el desarrollo web también ha cambiado bastante en el sentido de más que cómo se hace, sino quién lo hace. Hoy en día ya pues con la IA ha avanzado tanto que prácticamente personas que no tienen conocimientos pueden crear aplicaciones muy completas, diría yo, a base de prompts y lenguaje natural. ¿Qué pasa? Pues independientemente de que las cosas sean así, el hecho de que una persona que haga las cosas de esa forma, eh, si digo yo, va a ser más propenso a tener problemas ya sea de seguridad más que todo, ¿sí? O de que las cosas, o de revelar información delicada, sí, porque la persona simplemente genera prompts y no revisa las cosas que están pasando o no genera las validaciones correctas. Aunque igual a una persona que sabe, igual se le podría pasar porque muchas veces se generan cambios tan grandes que revisar tanto código de forma simultánea pues se hace complicado, ¿sí? Ya depende de qué tan exhaustivo sea uno revisando tema de código. El caso, vamos a seguir con el curso. Em, Antes de eso, gracias a las personas que estuvieron comentando, que me decían que continuara el curso y demás. Hoy día tengo un poquito más de tiempo porque me salí del trabajo en el que estaba y ahora estoy trabajando como freelance con una empresa mía y de un compañero. Entonces aquí estamos haciendo trabajos para empresas que nos van saliendo. Entonces, bueno, a eso me dedico ahora y otras cositas. Bien, temas importantes, a ver. Habíamos quedado, el último video, déjenme reviso cuándo fue el último video. El último video que habíamos hecho fue hace ya rato. A ver, fue específicamente el 20 de marzo del 2015, casi un año y 2, 3 meses. Entonces ha pasado bastante tiempo. Recuerden que estamos sobre el curso del Full Stack Open de la Universidad de Helsinki, que ofrece un certificado para que puedan mostrar en sus currículums y demás. Y haciendo un recorderis, lo que yo les estoy aportando en este curso a ustedes es, a la par de hacer el curso, que lo pueden hacer ustedes mismos, que también está correcto que lo hagan, es aportar mi punto de vista respecto de las cosas que dice, e inclusive tirar datos curiosos o cosas que yo haya conocido a lo largo, ya sea porque he hecho otros cursos o porque instructores que he tenido o compañeros de trabajo han hecho ciertas cosas, ¿sí? Entonces básicamente es ofrecer mi aporte en base a la experiencia que tengo yo sobre estos temas. O incluso también en mi caso a aprender ciertas cosas. Recuerden que el curso es muy completo, empieza desde lo básico. Diría yo que le hace falta un módulo, hace rato revisando, le hace falta como un módulo de JavaScript puro, ¿no? En tema web, ¿no? No en Node.js, pero en tema web no lo tiene, pero igual, si lo vamos necesitando, yo les iré mostrando. Si pasamos muy rápido a React, les iré mostrando a la par, por ejemplo, cosas con JavaScript y demás. Igual JavaScript puede correr así muy sencillo. Otra cosa también que ha cambiado es que, si mal no estoy, cuando empezamos el curso había solo hasta esta parte, hasta CICD creo. Y lo que era contenedores, creo que no estaba o decía próximamente. Y esto de bases de datos relacionales, no recuerdo si estaba. Creo que sí estaba. Este creo que sí estaba, pero creo entonces que agregaron uno antes. Probando servidores, pues de instalación de usuario, error de custom host, gestión del estado. Creo que agregaron uno antes porque este creo que sí estaba. De base de datos sí recuerdo que había contenedores, creo que no. No sé cuál agregaron. Pero bueno, probando servidores. Tal vez fue este, no sé. El caso, entonces han habido cambios y pues bueno, eso es importante para tenerlo en cuenta. El curso entonces se va a demorar un poquito más. Mi idea ahora es continuar el curso haciendo videos periódicamente. Recuerden que yo tengo que preparar un poquito los videos porque la idea no es que yo de la nada me tire a ir leyendo y demás, porque la idea es ser muy conciso o lo más conciso posible y darles información acertada para no estar cortándome o equivocándome a la par que les voy explicando, ¿sí? Porque no sería como lo más didáctico que digamos. Recuerden que estamos por aquí ya al finalizar el módulo
Este es el módulo 1, si no estoy mal. Ah, no, es del módulo 0, la parte B, que es Fundamentos del Desarrollo Web. Ya estábamos en la parte de los ejercicios, solo que estábamos haciendo mucho hincapié en lo que es estos ejercicios que no son entregables, ¿sí? Porque a mi parecer es muy importante que aparte de que lean esto, pues entiendan un poquito lo que son los conceptos de HTML, CSS, que eso, cada uno de esos ya tiene un video. Y el día de hoy vamos a enfocarlos en los formularios de HTML, que son muy importantes porque recuerden también que el curso se enfoca mucho en lo que es el pasado, ¿sí? ¿Qué significa el pasado? Que en esos tiempos en los que en el desarrollo no existía incluso ni JavaScript, ¿sí? O sea, que las webs eran muy estáticas e incluso feas, ¿sí? Digamos, hablando específicamente de los estilos. Y tampoco de la UX, ¿no? Entonces, en ese tiempo, al no haber como cero JavaScript o muy poco, todo se trabajaba mucho con las cosas que teníamos, ¿sí? Y en ese caso, en ese tiempo, mejor dicho, lo que teníamos eran etiquetas para manejar lo que son los formularios, que es la única forma que tienen el usuario, bueno, la única y con interacción, ¿sí? Aparte del clic, de darnos información, ¿sí? Ya sea texto, números, etcétera, 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 ¿listo? Entonces vamos a ir hablando un poquito de eso. Recuerden que en cada uno de estos puntos nos dan un enlace para ir a una página de MDN o de Mozilla, que es una web que se encarga de recopilar información de todo lo que es el desarrollo web, APIs que implementa el navegador, APIs antiguas, APIs viejas. Es una flor de conocimiento súper extensa, donde pueden ustedes, si quieren, indagar e ir revisando. Hay muchísima, pero muchísima información acá. Entonces aquí se pueden prácticamente volver locos si quieren. Recuerden que esto del desarrollo se puede complicar tanto como quieran. Hay demasiadas cosas. ¿Que es necesario que lo sepamos todo? No. Pero pues de vez en cuando si pueden echar una leída, no está de más. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este punto vamos a hacer nuestro primer formulario HTML. Vamos a ir leyendo un poquito acá y les iré explicando, ¿listo? Dice, el primer artículo de nuestra serie te proporciona una experiencia de creación de un formulario web que incluye diseñar un formulario sencillo con controles de formulario adecuados y otros elementos HTML. Añadir un poco de estilo muy simple con CSS y descubrir que se envían datos cómo se envían datos a un servidor. Entonces aquí nos está resumiendo básicamente qué es lo que vamos a hacer. Vamos a realizar un formulario muy sencillo que está por aquí abajo. Esto. La idea es familiarizarnos con lo que son los... Aquí tengo. Aquí está. Familiarizarlo con lo que es los formularios web. Cómo esto específicamente se enfoca mucho en cómo se usaban antes. Y vamos a ver atributos que, por ejemplo, yo nunca los he llegado a utilizar de forma práctica, o sea, de forma real, nunca los he llegado a utilizar. ¿Por qué? Porque el desarrollo web ha cambiado mucho y se ha centrado más que todo en lo que es JavaScript. ¿Qué pasa con eso? Que hay ciertos atributos que tenían las etiquetas antiguamente, o los elementos HTML antiguamente, que ya no se usan por esos cambios o por la llegada de JavaScript y la evolución que ha tenido. Aquí nos dice el objetivo principal de esto y los prerequisitos: conocimientos básicos de informática y lenguaje HTML. Recuerden que ya hicimos un video de HTML. Y el objetivo de esto es familiarizarnos con los formularios web, para qué se usan, cómo diseñarlos y qué elementos básicos va a necesitar para casos sencillos. A ver, ahora, ¿qué son los formularios web? Ya les había dicho, los formularios web son básicamente elementos o un conjunto de elementos que podemos usar para generar o para darle al usuario esa interacción que nosotros necesitemos para obtener cierta información de ellos. Casi que siempre es obtener información. En algunos casos es ofrecerle los campos para hacer filtros o búsquedas y demás. Sí, eso también es un formulario, ¿no? Pero casi siempre es para contacto. Por ejemplo, nosotros aquí en la página de Codevista tenemos aquí abajo un formulario de contacto, que es para cuando queremos que, valga la redundancia, nos contacten vía correo electrónico. Si esto nos hace llegar un correo electrónico. ¿Qué más? Aquí nos dice una cosa importante, y es que los formularios web están compuestos por uno o más controles de formulario. Aquí hace referencia con esto que está como en negrita o
como remarcado, controles de formulario hace referencia a los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un campo de texto, otro campo de texto, un campo de correo, bueno, de texto, pero de tipo correo, un número, ¿sí? Y un campo de texto, pero ya textaria, listo, más amplio. Ahorita iremos hablando de eso. Entonces, a eso hace referencia. Controles de formulario hace referencia a eso. Yo siento que a veces como que las traducciones no ayudan un poquito a este tema, ¿listo? También algunas veces lo llaman widgets, que no sé, yo le digo campos de formulario o inputs, casi todos son inputs, ¿sí? ¿Listo? La mayoría de veces que necesitemos implementar campos en nuestro formulario se hace a través de esta etiqueta o este elemento HTML que se llama input, ¿sí? Si quieren saber un poquito más de él, recuerden que aquí en MDN está todo acerca de todo. Entonces aquí pueden ver qué atributos se pueden utilizar, etcétera, y demás. ¿Sí? No vamos a ser tan extensos porque si nos centramos mucho en todas las cosas de cada uno de los elementos, esto no acabaría, ¿sí? Vamos a hacer lo mínimo necesario y ustedes pueden ir buscando, haciéndose preguntas. Por ejemplo, una pregunta muy interesante podría ser, por ejemplo, ustedes se pueden preguntar, yo he visto que en formularios se manejan archivos. ¿Cómo se manejan esos archivos? ¿Sí? Si es un input, ¿qué tipo de input tengo que utilizar? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo tomo los archivos? Sí, que es algo que pasa, por ejemplo, en formularios de gobierno cuando nos piden los documentos, etcétera. Dice, los controles de formulario también se pueden programar para forzar la introducción de formatos o valores específicos, o sea, aplicar validaciones a esos campos para asegurar que la información que nosotros vamos a obtener o que estamos pidiendo o solicitando en ese campo tenga cierto formato. Específicamente en este caso, por ejemplo, aquí tengo un correo. ¿Qué significa esto? Que yo quiero que aquí me llegue o escriban un correo. ¿Qué significa eso? Que tenga arroba, que tenga punto. Entonces, algunas de esas cositas se pueden aplicar a través de unos atributos que tiene la etiqueta input para, para especificar o para que el formulario valide que se estén implementando esas reglas en esos campos en específico, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a ver. Entonces, a ver qué nos dice por aquí. Diseñar tu formulario. Antes de empezar a escribir código, siempre es mejor dar un paso atrás y tomar tiempo necesario para pensar en tu formulario. Diseñar una maqueta rápida te ayudará a definir el conjunto de datos adecuado que deseas pedirle al usuario que introduzca desde el punto de vista de la experiencia del usuario UX. A ver, esto es muy importante. Sí, diría que más que todo cuando están empezando, ¿sí? ¿Por qué? Cuando uno está empezando a aprender desarrollo de software, es complicado hacer varias cosas a la vez. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, aquí lo que nos están diciendo básicamente es, primero genera ¿cómo se llama esto en inglés? Un borrador en español, un borrador de a lo que quieres llegar, por ejemplo, así sea con lápiz o se arman aquí un escalidro, ¿sí? Y hacen un dibujito de lo que quieren, a lo que quieren llegar, ¿sí? Esto es un esquema, mejor dicho, de un borrador de a qué quieren llegar. Esto es importante porque ustedes al definir a qué quieren llegar dejan de concentrarse tanto en dos cosas a la vez, no en el cómo hacerlo y en a la dónde quiero llegar. ¿Por qué? Porque ya saben cómo quiere que quede. Entonces ustedes se concentran en es cómo hago yo para que quede como lo tengo definido en mi borrador, ¿sí? Si lo hacen a la par que van haciendo, si no lo hacen así y se ponen a codear a la vez que van inventando cosas, van a tener como, no van a tener como un rumbo definido, ¿sí? Entonces, esto cuando ya tienen más experiencia y han hecho varios formularios, ya siento yo que entra a no ser tan importante, a no ser de que tengan, a no ser de que, por ejemplo, se cumplan ya reglas muy específicas, si están en un equipo de desarrollo donde tienen cierto conjunto de estilos o la marca funciona de cierta forma. Entonces sí, ya no entraría a ser un formulario tan sencillo, sino por ejemplo que el botón cumpla con ser como los otros botones que maneja la página, la jerarquía de los elementos, ¿sí? Igual, otra cosa también es que en los formularios uno se puede complicar tanto como desee o hacerlos tan sencillos como se quiera, ¿sí? Ahí ya depende de la necesidad o de qué tanto tiempo, qué tanto tiempo tenga cada persona. Entonces, en este punto nos dan aquí unos artículos que vamos a abrir cada uno. Si quieren abrir las cosas así en una nueva pestaña, mantienen oprimido la tecla control y le dan clic. Entonces, eso hace que lo que vayan a abrir, si es un enlace, se abra en una nueva pestaña.
y no les sobreescriba la que ya tienen. Entonces, en estos artículos nos van a dar tips para mejorar el cómo creamos nuestros formularios. ¿Sí? Vamos a hacer una repasada rápida. No nos vamos a enfocar tanto porque la idea es sí, avanzar. Y recuerden que son muchas cosas y no podemos abarcarlo todo. En este artículo nos dice UX and HTML5. Let's help user fill in your mobile form. Dice, let's help user fill in your mobile. Es como la experiencia de usuario en HTML y HTML5 ayuda a los usuarios, o esto creo que es a llenar los campos en tu formulario mobile. ¿Qué cosa nos dice por acá? Ah, bien, aquí nos da tips de cómo acomodar nuestro formulario para que en dispositivos móviles sea lo más ameno posible para esas personas. Por ejemplo, un tip aquí. Cuando tenemos mucha información, un buen tip es, por ejemplo, agruparla, que es lo que hacen precisamente los formularios del gobierno. No sé si han visto que cuando piden mucha información, ellos agrupan, llegan y dicen, ok, aquí está la información personal, información familiar, información de contacto, ¿sí? Como que separan por grupos. Eso es una buena práctica. ¿Por qué? Porque da como, primero, siento yo que hace que se vea mejor el formulario y segundo, da como una consistencia de lo que se está buscando, ¿sí? Como que concentrarse específicamente en ese grupo de información, por ejemplo, en mi información, ¿sí? Luego viene la otra, no estar como un campo de información personal y luego un campo de dirección, luego un campo de información de mi papá y luego otro campo mío. Entonces, sí, como que genera consistencia. Aquí hay otro tip y es el cómo se acomodan los acompañantes de los campos, que son los que describen qué es lo que se escribe en ese campo, que estos se llaman los labels. Los textos de arriba se llaman label, son una etiqueta también. Y estos se llaman los inputs o los campos. Entonces, si se fijan, la forma incorrecta es ponerlos uno al lado del otro, pero ojo, cuando el dispositivo está vertical. ¿Por qué? Porque cuando está vertical lo que menos tenemos es espacio horizontal. Entonces, lo más correcto sería acomodar los labels de arriba y los inputs abajo. Bien. En cambio, aquí abajo nos dicen, cuando está el dispositivo horizontal, vamos a tener menos espacio vertical y más horizontal. Por lo tanto, primaría o sería más sencillo ponerlos uno al lado del otro que uno encima del otro. Otra cosa, que hacer que los labels sean tan específicos o tan fáciles de entender como sea posible, ¿sí? And work without content. Y es básicamente, por ejemplo, aquí en dirección. Si es específicamente una dirección de algo en específico, por ejemplo, shipping address, pues especificarlo, ¿sí? No simplemente poner dirección, porque no sé qué dirección es la mía, la de mi mamá, la de mi papá, la del vecino, ¿sí? Entonces, especificar, ser específicos en la información que estamos solicitando. Y aquí hay muchos más temas. Vamos con el otro documento, dice una guía extensiva de la usabilidad de los formularios web. Aquí, bueno, aquí nos dice el porqué de cada cosa. Por ejemplo, los labels, esto es para decir a los usuarios lo que corresponde poner en los campos. Aquí habla de los inputs y demás. ¿Listo? Habla de otras cositas. Ahí pueden echarle un ojito. Recuerden que esto, al ser texto, lo pueden traducir con el navegador. Aquí nos habla sobre los botones, que son buenas prácticas para al momento de crear nuestros botones, ¿sí? Recuerden que HTML o las etiquetas que nosotros utilizamos tienen ciertos estilos por defecto que hacen que una cosa se diferencie de otra. ¿A qué hago referencia con esto? Que cuando nosotros, incluso esto, a ver, esto creo que era lo que estaba haciendo acá arriba, que es que nosotros cuando usamos un párrafo y ponemos un texto o cuando ponemos un botón, ya por defecto, o sea, con los estilos que agrega HTML por defecto, ya medio se diferencian qué es un botón y qué es un párrafo, ¿sí? Pero al ser todo tan personalizable, nosotros podríamos hacer que este botón sea igual que un párrafo. Obviamente no es lo correcto, ¿sí? Y eso es una de las cosas que nos dice aquí, hacer que los botones luzcan como botones, ¿sí? Por ejemplo, aquí pon los botones donde el usuario pueda encontrarlos, hacer the most important likes the most important one, hacer que los botones más importantes luzcan como más importantes, como los más importantes. Poner los botones en un orden correcto. With they do. Hacer que los textos de los botones digan qué es lo que va a hacer el botón. ¿Sí? No vas a poner un botón
de hacer pago como cancelar pago, ¿sí? No le vas a poner el texto incorrecto. Y ya, son como unas reglas básicas y aquí les muestra ejemplos de cosas, supongo, raretes que no se deberían hacer. Por ejemplo, un botón Make Payment así, no parece un botón. Cancel así, parece un texto, sí, a eso era lo que yo me refería. Al ser elementos tan personalizables, podemos hacer que luzcan como cualquier cosa. Incluso podemos hacer que un botón parezca un enlace de redirección. Entonces, son cositas que parecen obvias, pero tal vez no se puede llegar a pasar que por X o Y motivo de diseño quieran hacerlo así y lo correcto sería no hacerlo así. ¿Sí? Los botones tienen que parecer botones. Y aquí hay otro documento que es Pagination in Web Forms, Evaluation de Effective Web Forms. Creo que esto es para cuando tenemos formularios de varios pasos. Bueno, aquí no hay imágenes. Igual le pueden echar una checadita a esto. ¿Listo? Estos son como, si quieren profundizar un poco más. Uy, se me abrió. Si quieren profundizar un poquito más en los formularios. Recuerden, los formularios pueden ser tan complicados como quieran y tan sencillos como los necesiten. Ahora, lo que necesitamos hacer en este ejercicio es llegar a esto, ¿sí? A crear este formulario. Nuestro formulario va a tener 3 campos de texto y un botón. Le pedimos al usuario su nombre, su correo electrónico y el mensaje que desea enviar. Al pulsar el botón, sus datos se enviarán a un servidor web. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con esto. Vamos a tener esto de referencia. Yo tengo por aquí abierto aquí una carpeta. Recuerden, carpetica. Abrimos con Visual Studio Code. Pueden abrir Visual Studio Code. Aquí arriba, Open Folder, buscar esa carpeta. ¿Listo? Y ya. Ahora, aquí vamos a crear un archivo que es donde vamos a hacer nuestro ejemplo. Recuerden, estamos así, mirando o creando, mejor dicho, nuestro primer formulario web. Entonces vamos a hacerlo en un archivo HTML. ¿Listo? Entonces vamos a crear nuestro index.html, que va a ser nuestro archivo de referencia. Escribimos signo de admiración para crear la estructura básica de un documento HTML. Recuerden que lo que nosotros vamos a hacer es en el body, que el body es el espacio que nos da para trabajar ya. Y bien, yo por aquí también tengo unos datos curiosos. Y es que, por ejemplo, bueno, las etiquetas que más vamos a utilizar van a ser, primero la principal. Recuerden que cuando van escribiendo, Emmet, que es el asistente de Visual Studio Code, les va dando sugerencias. Creo que estas son propias de Visual Studio, ya las tiene. Y es para el autocompletado de las etiquetas. Escriben form cuando están en un archivo .html y ya les autocompleta esto. Entonces, aquí tenemos una etiqueta de formulario. Ya ahorita iremos hablando de qué es este atributo y demás. Es más, quitémoslo. Esta es nuestra etiqueta principal. Siempre que queramos crear un formulario, todos los elementos que contengan ese formulario van a ir dentro de este elemento. Este elemento no tiene, o sea, se comporta, desconozco si se comporta como un div, pero, o sea, no tiene ningún estilo. No es que les dé un borde o algo así, no. ¿Sí? Simplemente es una cajita y ahí dentro meten lo que quieran. Es como un div, básicamente. Ahora, para ir viendo lo que vamos haciendo, recuerden esta extensión que a mí me tocó volverla a instalar. A ver, esta. Live Server. Listo. Y esta lo que hace es que les permite ver los cambios en tiempo real que vayan haciendo en su index.html. Listo. Pues aquí clic derecho en el archivo o aquí en cualquier parte. Open with Live Server. Y me dice que abrió en el puerto 5000. No sé si lo pueda abrir yo por acá. Ah, lo para acá. Pensé que lo abría. Server is started. No, si lo abría, aquí está. Pensé que no. Esto sería lo mismo que localhost 5500. Listo. Entonces, cierro esto por acá y seguimos. Entonces, si se fijan, aquí la etiqueta está. Recuerden que nosotros a través de los... puedo hacer zoom de esto. Aquí hace zoom de esto. De esto puedo hacer zoom. Sí, exacto. Recuerden que nosotros con las herramientas de desarrollo
que dan clic derecho y le dan inspeccionar, podemos ver la información o los elementos específicamente que se están renderizando. Y aquí puedo abrir el body y aquí está nuestro formulario. ¿Listo? Esto que dice acá, Code Injected by Live Server, es por la extensión, ¿sí? Que hace que todo sea como en tiempo real. Aquí está nuestro formulario. Bien. Ahora, ¿qué elementos manejamos nosotros en nuestro formulario ¿para qué? Para poder obtener la información de los usuarios. Para eso utilizamos el campo que se llama Input. Si se fijan acá, aquí tenemos distintas opciones de combinaciones o de atajos, mejor dicho, para crear los inputs. Por ejemplo, input btn, input button, input checkbox. Y esto es porque los inputs, al ser solo una etiqueta y tener que abarcar tantas cosas, tienen tipos, ¿sí? Por ejemplo, un input de tipo color es para cuando ustedes quieran solicitarle al usuario que le seleccione un color. Y hay una herramienta ya que tiene el navegador, que es este selector de paletas de colores, selector de color, mejor dicho, y donde pueden seleccionar un color y pueden tomar ese color ustedes y manejarlo, ¿sí? Y así como eso hay más. El más común es este, input type text, ¿listo? Que es donde nosotros escribimos hola soy Junior, por ejemplo, o hola soy JR. Vamos a hacer zoom de eso. Ahí está. Bien. Entonces, este va a ser el campo principal en el que nos vamos a enfocar nosotros para trabajar. Ahora, si se dan cuenta, en este campo podríamos nosotros especificar qué es lo que se escribe ahí a través de algo que se llama el placeholder, ¿sí? Que el placeholder es como el texto que se pone cuando no se ha escrito nada, ¿sí? Y para eso también hay un atributo, se llama placeholder. Y puedo poner, no sé, por ejemplo, que aquí va el nombre. Esto no se ve. A ver si vamos a ver. No recuerdo cómo es color. No sé si esto afecte. No, solo afecta. Perdón, aquí me estaba equivocando. Le estaba poniendo el placeholder aquí al campo de color. Sí, como lo iba a ver. Entonces aquí, esto. Por aquí está. Aquí está. Entonces fíjense que se pone un texto de fondo que parece que eso lo hubiésemos escrito nosotros, pero no. Es básicamente como un indicio de qué es lo que vamos a escribir ahí, nombre, por ejemplo. ¿Listo? Fíjense que cuando escribo se quita, pongo un espacio. Bien. Esto es un atributo también que se usa mucho. Ahora, vamos a quitar esto del color. Una cosa que se usa mucho es el acompañante del campo que se llama el label, ¿sí? Tiene aquí un atributo por defecto. Entonces, este label es básicamente para decirle qué es lo que va en ese campo, ¿sí? Fíjense aquí dice nombre. Ahora, aquí entra un temita y es el tema de la accesibilidad. Creo que esto ya habíamos hablado anteriormente. Y es que recuerden que no solo, o sea, todas las personas que acceden a la web no tienen las mismas capacidades. ¿Qué significa esto? Que hay personas que acceden a la web que, por ejemplo, no pueden ver y utilizan dispositivos especiales que ya sea le leen ¿cómo se llama? La página web y le van mostrando o le van diciendo qué es lo que están viendo, o creo que también hay uno que es como en braille que les va dejando leer qué es lo que hay en la página web. ¿Listo? Entonces se han adaptado o se han dado opciones para que la gente que crea las páginas web sean lo más accesible posible. Una cosita pequeña de accesibilidad, además de utilizar las etiquetas correctas y anidarlas de forma correcta, es, por ejemplo, enlazar el campo o el acompañante que dice qué es lo que va en este campo, pues este label, con el campo en sí, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se fijan, si yo doy clic en el nombre, no pasa nada, ¿sí? ¿Qué debería pasar o sería un indicio, por ejemplo, además de a nivel de lógica, de que esto está enlazado con esto, que si yo toco esto, me lleve hacia el campo, ¿sí? Y eso se logra con este for, ¿sí? Y es básicamente para decirle a este campo
a qué elemento va enlazado. Por ejemplo, aquí en input le podemos poner a esto el name y aquí para name. ¿Sí? Le ponemos lo mismo en ambos campos y este name lo podemos quitar de acá. Esto es para otra cosa, ahorita lo vamos a ver. Y fíjense que ahora toco acá y como que el foco se para en el campo, específicamente en el campo. Ahora, con esto hay que tener un poquito de cuidado, ¿listo? Porque los identificadores de ID son únicos por documento HTML. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo clono esto, en el mismo documento estoy teniendo dos elementos que tienen el mismo identificador aquí. La pregunta es, si yo toco cualquiera de estos dos nombres, ¿a qué campo hace referencia? Si estos dos inputs tienen el mismo ID. Podemos probarlo de una vez. Toco acá, me lleva al de arriba. Toco a este, me lleva al de arriba. ¿Qué significa esto? Que hay como una ley de prioridad que va de abajo hacia arriba y el último arriba que tenga el ID, ¿sí? Repetido, es el que va a tener la prioridad, ¿sí? Entonces tengan cuidado con los nombres que ponen, traten de que sean únicos en ese sentido, por eso se llaman IDs, ¿sí? Son identificadores únicos. Y en este caso los usamos para esto, ¿sí? Otra cosa importante, que esto también lo habremos hablado en CSS, es que no usen identificadores de ID para sus estilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo mejor es utilizar clases. Bien. ¿Qué más tenemos? Seguimos con la referencia. Entonces tenemos name, email y message. Entonces, vamos a hacer esto. Listo. Entonces seguimos aquí con el email. Vamos a ponerle aquí email. Listo. Y aquí viene otra cosita y es que bueno, esto ya lo iremos arreglando. El campo email, hay un tipo específico para que nos dé ayudas en la validación o en la escritura del formato de un correo electrónico y es email, ¿sí? O sea, el campo input en su atributo type hay una opción que se llama email, que es específicamente para estos casos, ¿sí? Que es para que, por ejemplo, si yo escribo jr o jr.com, ahorita vamos a ver, me valide que esto no es un correo electrónico válido. ¿Por qué? Porque todo correo electrónico tiene una arroba, ¿bien? Además de otras cosas. Y por último necesitamos un botón. Un botón. Si era así. Un botón dice send your message. Send your message. Ahí está. Formateamos. Si quieren que haga esto que acabé de hacer, se les formatea el documento. No sé si habíamos hablado de esto, pero hay una extensión que se llama Prettier, que lo que hace es darle, en base a unas reglas que él tiene, les formatea el código para que cumpla ciertos requisitos. Por ejemplo, que si aquí pusieron doble espacio, formatean y se le quede solo con uno, ¿sí? Genera como hay una palabra para eso. Sí, genera ciertos parámetros para definir cómo el código está correctamente escrito. ¿Sí? Hay otras cosas que no toma, por ejemplo, que si hay dos etiquetas y yo formateo este espacio, dice no, es que son juntas o se parecen, no lo va a acercar porque para él es indiferente en los tipos de etiquetas, ¿sí? Él no sabe que yo estoy aquí, estoy agrupando aquí también y aquí debería estar agrupado. Él no sabe eso porque para él una etiqueta no es diferente de la otra, ¿sí? Etiquetas son etiquetas o elementos HTML son elementos HTML. Bien, y aquí tenemos esto, obviamente súper horrible. No, mentiras, nos falta una cosita que es el message. Si se fijan con el message, vamos a hacerlo. Message. Con el campo message pasa algo y es que si nos guiamos de la referencia, que vamos a hacer zoom, si nos guiamos de la referencia, es un campo de texto de múltiples líneas, ¿sí? Para eso nosotros tenemos opciones o tenemos un tipo de etiqueta en específico para definir esos casos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hay un tipo de etiqueta específico para eso? Resulta, pasa y acontece que si nosotros vamos escribiendo aquí, este es el campo, mire, toco acá el nombre y me lleva acá, este es el campo. Y no sé, en ese campo yo necesito escribir retaíla, no sé. Por ejemplo, en Codevista tenemos el campo para cuéntanos acerca del proyecto.
¿sí? Que es donde nos escriben qué es lo que quieren hablar con nosotros, de qué trata el proyecto, es una oferta de trabajo, etcétera. Entonces es un campo para uno escribir mucho texto y generalmente con saltos de línea, o sea, enters. Entonces voy a escribir, hola, soy Junior, enter, ¿sí? Y de una vez, ahí falló, ¿sí? ¿Qué pasó ahí en ese momentico? Lo que pasó fue que se intentó como enviar la información, ahorita vamos a hablar de eso, y se recargó la página, ¿sí? Bueno, ahorita hablamos de eso. ¿Qué pasa? El caso es que yo aquí, cuando escribo o oprimo enter, se activa la acción de enviar los datos del formulario, ¿sí? Hay un evento por defecto que tienen los formularios, que es de cuando oprimen enter, enviar la información. Eso lo vamos a ver más adelante cómo se previene. Creo que eso lo vamos a ver en React. ¿Listo? El caso, hay un elemento para esto. Entonces ya aquí no vamos a utilizar el input, sino que hay un campo que se llama texaria, ¿sí? Que también tiene el ID. Aquí podemos utilizar message. Luego vamos a ver para qué es. Y aquí está, texaria. Entonces fíjense aquí que ahora sí tengo un campo multilínea. Hola, soy Junior. Y aquí ya puedo escribir enter, bla, 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 bla. Incluso tiene scroll. Y ahí está. Bien. Ahora, otra cosa también interesante es que los botones tienen formas de especificar qué es el botón de completar el formulario, por así decirlo. Sí, que es el botón de decir, ok, el formulario se completó. ¿Sí? Y eso es, hay un tipo específico de los botones que es type submit, ¿sí? Que es para especificar que el botón es el del completado del formulario o envío de datos o así. En realidad sería como más correcto como formulario completo, clic. Bien. Entonces aquí tenemos la estructura. Obviamente no se parece en nada a esto que está aquí. Pero bueno, vamos a poner por aquí también. Puede ser, no sé, un H3 que diga contact. Ahí está. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Datos curiosos. A ver si tengo alguno. Tema validaciones. Por ejemplo, vamos a ver si nos está validando por esto. Ahí está. Hay un atributo. Hay atributos en HTML que son booleanos. ¿Qué significa eso? Que cuando están es porque está aplicado y cuando no está es porque no se necesita o es false, mejor dicho. O sea, o true cuando está o false cuando no está. Uno de esos es el campo required, ¿sí? Que es para decir que este campo es requerido, ¿sí? Y esto es una de esas validaciones que nos decían aquí arriba, recuerden. Eso era... creo que era más que arriba. Controles de formulario se pueden programar para forzar la introducción de formatos o valores específicos, ¿sí? Es una de esas validaciones. Nosotros a través de este atributo podemos decir o obligar al usuario, bueno, obligar entre comillas. Y aquí van otras cosas también que tenemos que enfocarnos, que es un dato curioso que tengo. Pero bueno, por ahora digamos que lo estamos obligando, ¿listo? ¿Qué significa esto? Fíjense que yo escribo en este campo, ¿cuál fue el que hice? Recuerde, el email. No lleno ninguno, le doy clic y me dice completa este campo. ¿Sí? Me está obligando, entre comillas, a que escriba las cosas ahí. Dice hola, arroba. ¿Sí? Y ahí incluso me va generando validaciones. Miren, me está diciendo incluye el signo arroba porque si no tiene arroba no es una dirección de correo válido. Arroba hola. Aquí desconozco por qué la validación del campo simplemente con que tenga la arroba ya es válido, fíjense. ¿Sí? Se supone que pues debe haber un punto y aquí una extensión, ¿sí? Pero bueno, el caso. Si ven, estamos aplicando validaciones para que el usuario no nos envíe una cosa que no sea un correo, ¿sí? Ya por eso la vamos ganados. ¿Por qué les digo que lo estamos obligando entre comillas? Porque si nosotros tenemos aquí abierto las herramientas de desarrollo, nosotros tenemos control total sobre lo que le estamos mostrando al usuario
y la forma en que lo ve y la forma en que lo maneja, ¿sí? A nivel visual, ¿sí? A nivel del frontend, por decirlo así, lo que está maquetado, que es esto que vemos acá. Si nosotros buscamos el campo email, que es este, fíjense que aquí está el atributo required, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Quitarlo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo puedo aquí no escribir nada y darle clic y fíjense, se envía, ¿sí? Sí. Uy, ¿vieron ese reload? Sí, como que se recarga. Digamos que eso es enviar por ahora. Se recarga y fíjense que vuelve y aparece. ¿Por qué vuelve y aparece? Porque se recargó la página, ¿sí? El caso. ¿Qué significa eso? Yo puedo aquí modificar, por ejemplo, que aquí no diga nombre, sino que diga surname. ¿Sí? Esto es lo que básicamente muchas personas hacen cuando van a Google o miran una historia, no sé, edad de Cristiano Ronaldo. Dice, Cristiano Ronaldo tiene 41 años. Ah, pues machica, entonces yo quiero cambiar la edad de Cristiano Ronaldo. Vengo acá. Aquí está. Ah, lo voy a cambiar la edad. Cristiano tiene 81 años. ¿Sí? Y tomo el pantallazo y ya tiene 81 años. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en mente. Lo que estamos viendo se puede modificar. ¿Listo? Ese es el por qué le digo que es entre muchas comillas. ¿Se puede evitar esto? Sí se puede evitar. ¿Por qué? Porque estas son validaciones que nos está ofreciendo de forma nativa lo que son los elementos HTML. ¿Qué pasa? Ahí nos falta un paso. Y ese paso es nuestra lógica de programación. ¿Sí? Ojo. Esta era la forma en la que se hacía antes. El dato, creo, no les he dado un dato curioso, y es que la etiqueta form o este elemento HTML form es tan antiguo que es más antiguo que el mismo JavaScript. ¿Sí? Recuerden JavaScript, el lenguaje de programación que utilizamos para la lógica de todo el tema web. Es más antiguo que el mismo JavaScript. ¿Qué significa esto? Que los formularios funcionaban incluso antes de que se pudiera aplicar la lógica. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Ahora, con la llegada de JavaScript, ya las cosas no se hacen como ahorita lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que los datos no se envían de esa forma, no se toman de esa forma, sino que a través de lógica nosotros vamos a solicitar estos datos e incluso validarlos nuevamente, ya sea de forma manual o con alguna librería, para asegurarnos específicamente de que cumplan con la sintaxis que nosotros queremos. Adicional a eso, hay muchos niveles de validación, ¿sí? Podemos utilizar los niveles de validación. Esto ya es un poquito más complejo, ¿no? Podemos validar aquí a través de los atributos. Podemos validar a nivel de nuestra lógica en el frontend, que no recuerdo si eso, creo que hay forma de modificar esa lógica. Hay un campo, no sé si era aquí application, esto es lo del SMSP. Creo que también hay forma de modificar esa lógica o verla, aunque bueno, hay ciertas librerías que cambian el formato y demás. El caso, por lo general se valida en el frontend, o sea, en lo que estamos haciendo acá, tanto a nivel de, si lo quieren utilizar con estos atributos, como a nivel de lógica de JavaScript. Y más importante, el nivel de validación más importante es en el servidor, ¿sí? Creo que ya habíamos hecho un ejemplo de esto, pero recuerden que tenemos lo que es el frontend, Webpack. Está horrible. El frontend y el backend. ¿Listo? Listo. El frontend es lo que ven nuestros ojitos, ¿sí? Nuestros ojitos. ¿Sí? Y el backend es lo que está atrás. ¿Listo? Atrás. Entonces, el frontend nos envía la información. Por ejemplo, nos estamos solicitando aquí que nos contacte una empresa. La empresa llena los campos, nos contacta. Aquí nosotros aplicamos validaciones. Y cuando nos llega esa información a nuestro servidor o a nuestra API, que creo que me perdí, aquí. Cuando nos llega aquí en este punto, nosotros lo que hacemos es que empezamos a validar, ok, ese campo es un correo, eso es tal cosa, esto es un número, si tiene el formato correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque podría llegar al caso en que esa información se haga de otra, o sea, nos envíen incluso un ataque o algo así, con información que no es lo que se espera, ¿listo? Entonces siempre el punto más importante de validación es acá para que lo tengan en cuenta. Siempre validar en nuestra
en nuestro backend, o nuestra API, mejor dicho, esa información. Seguimos por aquí. Send your message, type button, message. Creo que esto tiene... lástima que la autocompletada que sea tan... Hay un... Bueno, eso no es interesante. Ahora, acomodemos el formato. Ya me acordé, creo que era esto. Rows. Esto. Hay un atributo para especificar cuántas filas va a tener por defecto. Así que pues cuántas líneas podemos escribir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Es como cuántos, ¿cómo es en español? ¿Cuántos saltos de línea se pueden hacer? Bien. Ahora, lo siguiente es hacer que nuestro formulario parezca como el formulario que nos están pidiendo. Bien, ¿qué es esto? A ver. Bien. Primero, aquí lo que estamos teniendo nosotros en este punto, ¿cómo lo podríamos hacer? Listamos todos los elementos, A ver. Aquí vamos a poner una lista desordenada, ¿sí? Vamos a escribir un elemento LI, formateamos. Vamos a hacer un LI por cada uno. Que esto creo que es incluso la forma en la que los hicieron. Aquí está. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Cuando tenemos un grupo de elementos que cumplen el mismo formato y están en sucesión, básicamente lo que tenemos es una lista. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un grupo de elementos que es field e input, o etiqueta, ¿cómo sería? ¿Qué es label en español? Label en español. Etiqueta. Tenemos la etiqueta y el campo en conjunto y se repite etiqueta, campo, etiqueta, campo, etiqueta, campo. ¿Qué tenemos ahí? Una lista. ¿Listo? Entonces, con esto en mente, pues los agrupamos y los hacemos como una lista desordenada. ¿Por qué? Porque esto no es dependiente de un... Si fuese ordenada, escribiésemos O. Escribí un 0. O. Orderly es que es para cuando nos interesa el orden, ¿sí? En este caso es indiferente. Yo podría escribir el email arriba o el message arriba. Es indiferente. Otra vez escribir. Está. Perdón, era la U. Listo. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Bien, ahora el formato, estilos y demás. A ver, recuerden que en la clase de CSS vimos que lo más correcto es separar este tema o los estilos, mejor dicho, en una hoja por aparte. ¿Qué pasa? En este caso, como son tan poquitos estilos los que vamos a aplicar, vamos a hacerlo en el mismo HTML. Aquí viene otra pregunta que no recuerdo si lo explicamos allá. Y es, si yo quisiese escribir mis estilos en el mismo HTML, ¿cuál sería el mejor lugar para hacerlo? Diría yo. Esa es una pregunta que puede surgir, ¿no? En ese punto yo creo que les hablé de los estilos en línea, que son los estilos que se pueden aplicar directamente a través de la etiqueta en el atributo style. ¿Sí? Recuerden que hay tema de especificidad, o sea que ciertas formas de aplicar los estilos priman sobre otras. ¿Qué significa esto? Que si yo escribo background color red y en otra background color black, la que tenga más especificidad o mayor prioridad va a ganar sobre la otra. ¿Sí? Pero una forma de hacerlo es aquí arriba, en la etiqueta head, aquí abajo podemos crear la etiqueta style y aquí escribir todos nuestros estilos. ¿Por qué se hace aquí? La etiqueta head se utiliza para dice representa una colección de metadata para el documento. Aquí es donde se recolectan los metadatos para nuestro archivo HTML. Más adelante vamos a ver que nosotros a través de algo que se llama CDN podemos implementar o inyectar
paquetes que no son más que un conjunto de líneas que vienen de JavaScript o CSS a nuestro archivo para que esto cumpla, por ejemplo, cierto estilo o tenga ciertos paquetes o ciertas funcionalidades y lo podemos aplicar aquí. ¿Qué pasa? Porque este style de nuestros estilos arbitrarios lo ponemos al final. Porque pasa ya con todo ese que puede pasar que, por ejemplo, yo escribo aquí mis estilos y no sé, digo UL background color red. Sí, aquí está red. No es lo más bonito, pero bueno. ¿Qué pasa si luego aquí abajo yo llego e inyecto? Uy, se me olvidó cómo era el formato. Aquí. Y aquí inyecto unos estilos externos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago eso? Pasa que muy probablemente estos estilos, o muy probablemente, sí, muy probablemente haya un estilo que modifique también, las listas desordenadas y sobrescriba mi color rojo y lo pueda llegar a dejar, por ejemplo, negro, ¿sí? A pesar de que yo esté aplicando rojo. Entonces yo me voy a empezar a preguntar, ¿por qué me está fallando? ¿Por qué si yo le estoy poniendo color rojo no se me está aplicando? ¿Sí? Y es por el tema también de la jerarquía en este tema, ¿sí? Lo que va al final tiene prioridad en este caso, con respecto a los estilos. Entonces, claro, podría llegar a sobreescribir mis estilos, otra cosa que esté inyectando en este punto, ¿sí? Entonces lo mejor es dejar aquí los styles al final. Recuerden que no es la mejor práctica, lo estamos haciendo porque al ser un ejemplo tan corto, pues tenemos todo aquí a la mano. Vamos a hacer un pequeño reset, lo tengo por aquí guardado, que es que, si ustedes recuerdan, cada elemento HTML tiene unos estilos por defecto, ¿sí? Sí, y esos estilos pues no siempre queremos tenerlo así. Entonces, unos estilos que vamos a aplicar por acá para como forma, como forma de resetear es el tema del modelo de la caja, que esto ya hablamos en el video pasado, me acuerdo, que es un poquito complicado explicarlo, que es el cómo se toman los espacios, que se mida con el ancho completo y demás. Y este tema del margen es porque hay muchos elementos que tienen margen por defecto. Por ejemplo, ahí si se ven, cambia un poquito. Si quito esto, hay un espaciado acá, ¿sí? Y eso es porque hay un elemento, no recuerdo cuál fue. Hay un elemento que nos está, aquí está, es el body. El body tiene un margen por los lados, ¿sí? Si se fijan ahí, eso naranja está haciendo que nuestro contenido se separe, pero bueno, ese del margen no es como tan importante. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que nuestro formulario se parezca a esto? Entonces, bueno, vamos a hacer esta línea de acá, sino simplemente que tenga este estilo, uno encima de otro y el botón abajo y centrado. A ver, vamos entonces a ir aplicando aquí, vamos a aplicar form, contact form. Vamos a crear clases para ir estilizando. Contact form title, contact form, esto sería nuestro paste. Contact form label, contact form field, podemos ponerle como campo. Bueno, si ahorita necesitamos esto, lo vamos a poner. Contact form subnet. Ahí está. ¿Qué hicimos aquí? Definir cada uno de los elementos a través de clases para poder identificarlos y asimismo aplicar los estilos. Bien, entonces vamos primero aquí vamos aquí primero con el formulario. Punto. Recuerden que punto es la forma en la que podemos hacer referencia a las clases. Contact form. Y vamos a aplicar aquí los estilos. Aquí esto que me está diciendo es que si estoy utilizando un selector, no lo dejes sin estilos, porque entonces ¿para qué lo creas? ¿Sí? Es básicamente para no tener como campos donde podrían estar estilos y no hay. A ver. Entonces, esta cajita
es este formulario de acá, que tiene tres elementos hijos, que son el título, la lista y el botón. ¿Qué me interesa a mí de eso? Por el momento no mucho. Están más o menos parecidos. Sí, una cosa que sí me interesa, antes que esto incluso, vamos por contact, perdón, punto, contact form list. Este sí me interesa y es list style none. Recuerden que la lista tiene aquí unos elementos, ¿sí? Esos punticos se los quitamos con este estilo list style y el valor none. Otra cosa también es que esto tiene un margen que sí es molesto, porque no siempre yo voy a querer que tenga ese margen. Bueno, margen y padding, creo que es padding 0. Ahí está, ya lo tenemos más hacia acá. ¿Qué otra cosa nos dice por acá? Es uno al lado del otro. Bueno, con los dos puntos. Lo de los dos puntos lo podemos hacer aquí a mano. Mano y mano. Listo. Está uno al lado del otro. Tienen una separación, fíjense. Esa separación también la podemos hacer de forma muy sencilla. Bueno, y hay separación entre ellos, ¿no? Sí. Entonces, aquí vamos a aplicar un display grid y un gap de, no sé, 10 píxeles. Esto aquí tenemos los elementos uno al lado del otro y con una separación. Así que esto es nuestro gap, fíjense. ¿Qué más falta? Falta a estos elementos, que bueno, esto los podemos aplicar así y que esté en directo, que tenga un LI. Aquí estamos haciendo referencia. Recuerden que hay que combinación de selectores. El elemento que tenga la clase contact form list, que es este, que tenga como hijo directo un LI, a esto le voy a aplicar estos estilos. ¿Quiénes son esos? Todos estos elementos. También lo podría aplicar así. Se puede, que es selector de tipo, de elemento. Pero ¿qué pasa? Esto va a aplicar a todos los LI que haya en la aplicación, lo cual no es lo correcto. Tengo que ser lo más específico posible para que mis estilos no se apliquen a otros elementos que no quisiese. A ver. Quiero que estén aquí hacia los lados. Bueno, primero vamos a centrar el formulario, que eso es otra cosa. Vamos aquí, punto form, bueno, contact form. Vamos a aplicar display block más width, 400 píxeles, margin 0 auto. Sí, que es para centrar nuestro formulario un poquito. Incluso el formulario podríamos aquí hacerle un border, pues 2 píxeles, solid black. Podríamos ponerle aquí, esto creo que tiene margen o algo. Ah, es por el título. Padding, padding 10 píxeles, esto es para todos los lados, que es esta separación entre el contenido y el borde, que esos 15 píxeles estaría mejor. Al título vamos a aplicarle acá. Siempre es bueno que tengan como un orden en el modo en el que crean o aplican los estilos. Si por ejemplo, si el contact form está primero que el título, pues que los estilos estén en esa forma, ¿sí? O sea, los estilos de contact form si hay arriba y los estilos del contact form title abajo, ¿sí? Porque están como en ese orden de cascada. ¿Sí? Más que todo por saber que si tú estás escribiendo las cosas así, cuando quieras encontrar ese estilo, tenga esta misma estructura para que se te haga más fácil encontrarlos. Contact form title, aquí vamos a quitar este margen. Listo, ahí lo tenemos.
Ahora sí, display grid. Esto mejor git. Display grid para poder utilizar aquí el padding. ¿Cuánto padding pusimos acá? 10 píxeles. Vamos a poner estos. No, 15 píxeles. Listo. Ya va agarrando forma. Podemos, por ejemplo, centrar el título. Text Align Center. Bien, entonces ahora, uy, bien, ahora la idea es hacer que estos campos estén alineados a la derecha. Eso lo podemos hacer haciendo referencia a estos elementos, a las cajitas o los list item, que son estos, diciéndole display flex. Listo. Y haciendo que los elementos hijos, o sea, estos campos ocupen todo el campo disponible. Y esto es como un truquito aquí. Junto contact form, list, perdón. Los hijos que sean LI que a la vez sean inputs. Sí, esto es básicamente encadenar el elemento que tenga la clase contact form list que dentro tenga un LI y que dentro tenga un input, o sea, a todos estos, va a tener estos estilos que son flex 1. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? Que ocupe todo el espacio disponible. ¿Qué pasa con esta cajita? Pasa que esta cajita pues no es un input. ¿Qué significa esto? Que tengo que aplicar este mismo estilo pero para los texaria. ¿Cómo lo hago? Simplemente copio esto, pongo una coma y digo, esto mismo que está acá se aplica también para los que son texaria. Y ahí está. Aquí arriba ponemos un gap para que haya separación entre los dos elementos hijos de la cajita a la que le estamos aplicando flex, que la cajita es esta. Los dos hijos son el label y el campo. Pues aquí un poquito de gap, 15 píxeles. Y ahí está. El botoncito, send your message. Y ponerle button form. Submit. A ver. Esto lo podemos centrar. Max width auto. Perdón, max width max container. Ahí está. Margin 0 auto. Pues para centrarlo. Hay una de padding arriba y abajo, 4 píxeles, 8 píxeles, 10 píxeles. Uy, bueno. Esto es arriba y abajo y esto es izquierda y derecha. A ver si no me estoy equivocando. Esto es 20. Ahí está. Eso se ve mejor mientras más grandes tiene padding horizontal. Background color white, color black, por si acaso. Border color black. Border radius 10 píxeles. Ahí está. Podemos poner que punto contact form submit cuando se le hace hover se ponga en background color black y el color white. Ahí está. Y creo que había una forma, ¿cómo era? Transition. Color. Uy, aquí no me acuerdo el tema de la transición. Hola, así. El caso, tenemos nuestro formulario. Lo más parecido a este tema. Ahora, hablando
Tema validación, ¿qué más nos dicen por acá? Centramos mucho en estilizar. Aquí nos habla de los elementos que ya habíamos hablado. Y aquí viene lo del action y el method, ¿listo? Que es algo que les voy a explicar. Los elementos de ley están en estructurar nuestro código como forma conveniente. Aquí nos dice un poquito del tema de cómo estructurar nuestro código, ¿sí? Lo que yo les decía, cuando son elementos que se repiten en sucesión, lo mejor es utilizar list item. ¿Por qué? Porque es como una misma sucesión que se repite. Aquí nos habla de los campos de tipo text, de email, más apropiado para introducir direcciones de correo electrónico. Ojo, dato curioso, es que no simplemente es que el email nos ayude para escribir un correo, sino que también cuando ustedes entren desde un dispositivo móvil, les salga el teclado, les salga el arroba cerquita, ¿sí? En su teclado. Eso también lo hace el hecho de que sea un campo de tipo text, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue por acá? Texaria. Aquí nos ha... Oh. Vale. Hay otra cosita y es que van a haber situaciones en las que ustedes necesiten que, por ejemplo, esté un valor predefinido en el campo. No sé qué situación puede ser esa, no se me ocurre ahora. Pero, por ejemplo, digamos que yo quiera que aquí este campo tenga el valor siempre junior, ¿sí? Entonces, perdón, valor por defecto, ¿sí? Entonces yo puedo escribir value junior y fíjense, yo recargo la página y ya viene ese nombre, ¿sí? Creo que había otro también que era default value. Bueno. No, esto es para React. Claro, con razón, porque aquí es estático y se puede cambiar. Entonces sería como poner un valor por defecto, ¿sí? Entonces se recarga la página y viene ese valor por defecto. ¿Listo? Es un atributo que podemos utilizar en HTML. ¿Qué más nos dice por acá? Texaria, input value. Si ya define un valor predeterminado en Texaria, le colocas entre las etiquetas de apertura. Curioso, miren esto. Es que el Texaria, a ver si tiene value, no tiene atributo value. ¿Qué significa esto? Que si queremos definir un valor por defecto acá, lo tenemos que hacer es dentro de la etiqueta, porque es etiqueta apertura y cierre. Entonces, no sé, quiero comunicarme con ustedes. Entonces va es dentro. No sé por qué este espacio. Por el enter. Lo toma literal. Ahí está. Entonces recargo y está ahí. Formatea horrible. Hay veces que el formateador es una basura. ¿Qué más sigue? Sigamos aquí con esto. El elemento button nos dice que el marcado de nuestro formulario está casi completo. Solo necesitamos añadir un botón. Esto se hace con el elemento button. Añade el siguiente botón. Type submit nos especifica. Un clic en el botón submit, el valor predeterminado envía los datos del formulario de la página. Ojo, esto es importante. No recuerdo si es para todo botón, pero sí creo que es para todo botón. Siempre que tienes un botón, siempre que creas un botón, no le pones el type acá. Si no especificas que no es el botón de completar el formulario y va así, él internamente ya tiene eso escrito, ¿sí? Es el valor por defecto esto. Siempre que un botón esté dentro de un formulario. ¿Qué significa eso? Que si nosotros llegamos a crear otro botón dentro del formulario, que no es para completar el formulario, no sé, sea para cancelar o algo así, les va a tener ese comportamiento por defecto de intentar enviar los datos. ¿Cómo cambian eso? Simplemente le ponen type button para especificar que a pesar de que está dentro de un formulario, no es el botón de completar el formulario. ¿Listo? También si se fijan acá hay un type que es reset. Esto era antiguamente para limpiar. No me funciona. ¿No me funciona? A ver. Debe ser por... perdón, claro, reset. El reset solo funciona es cuando escribo algo arbitrario, sí. Claro, estos son los valores por defecto. Si yo resetea algo que ya estaba. Entonces para resetear, sí, el type reset es para decirle, deja el formulario como está al comienzo. Entonces yo escribo, modifico y clic y resetea. ¿Listo?
Entonces en este caso sí nos interesa el type submit. ¿Qué más nos dice? Un clic en reset restablece inmediato. Aquí nos está explicando el type. El button no hace nada, suena tonto, pero es muy útil para crear botones personalizados. Puede ser definir su función con JavaScript. Botón. Bueno, aquí en lo que nos dice con esta notita es que hay otra forma de crear botones. O sea, con inputs también podemos crear el input del botón. Sí. Entonces, fíjense que aquí con input type submit podemos crear el valor. Pero ¿cuál es la desventaja de esto respecto a esto? Que, claro, el button al ser etiqueta de cierre y apertura y cierre, aquí podemos internamente agregar más etiquetas o más contenido, por ejemplo, spams o cosas así para aplicar estilos super random y cosas muy locas, mientras que este campo no dejaría. Entonces es más versátil el button y además que queda mucho más claro, ¿sí? Es más común poner button y no un input, ¿sí? Para de paso dejar la estructura como que un input es un campo y un botón es un botón. Otra cosa por aquí, aplicar estilo básico en formulario, Esto es lo del style. Aquí aplican otros estilos. Si quieren los pueden checar. Puedes encontrar nuestra versión de Git. Aquí les dice la versión que ellos utilizaron. O sea, como el ejemplo que les quedó. Aquí está, si lo quieren ver completo. Y aquí llega la parte ya para finalizar, que es enviar los datos a un servidor, enviar los datos de nuestro servidor a un formulario web. Ojo aquí. Primero, aclaración, nosotros no tenemos un servidor web levantado para poder recibir esos datos. Además, tampoco tenemos los conocimientos en este punto para hacer eso. Lo podría hacer, sí, pero sería como hacer algo que todavía no entendemos y no siento que aporte mucho valor, sí. Hay otra forma de mirar o de corroborar que efectivamente la información se está enviando y ya lo vamos a ver. Entonces, les decía que están estas cositas de acá. ¿Sí? La vamos a copiar acá. Están estas cositas, estos atributos que podemos utilizar para, o mejor dicho, que se utilizaban antiguamente cuando la web era muy estática. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un esquemita pequeño. ¿Qué pasaba antes aquí entre frontend y backend? Frontend y backend casi que siempre han existido, solo que hoy en día, gracias a JavaScript, hay aplicaciones que podrían ni siquiera llegar a necesitar al backend, aunque sería como darles todo el código al frontend, pero bueno, se puede. ¿Qué pasa? Antiguamente las cosas funcionaban de esta forma. El frontend, o sea, aquí es el computador del usuario, ¿sí? Él llegaba, ingresaba a una URL, pum, hiteaba al backend y el backend le devolvía que el HTML completo con lo que necesitaba renderizar. Eso hoy día no es así. ¿Sí? ¿Qué pasaba si, por ejemplo, yo desde este HTML me quería mover a otro lugar o quería hacer una acción de, por ejemplo, contactar o crear un elemento? No sé, estoy creando personajes de Dragon Ball, por ejemplo, y quiero crear otro. ¿Cómo tocaba hacerlo? Se rellenaba el formulario, gracias a este elemento, ¿sí? Hacía que cuando se completase el formulario, la siguiente, o sea, se hacía la petición hacia esta ruta de tipo POST, o sea que POST, que son los métodos o la forma de especificar que estamos enviando información y que la información no va a ir en la cabecera, así que ahorita también vamos a ver eso, sino que va a ir en el cuerpo de la petición, ¿sí? Como decir, ok, voy a crear algo. Entonces, decía, ok, vas a hacer un post, llevas aquí la información en el cuerpo de la petición, y el backend recibe eso, procesa esa información, crea en la base de datos, crea el registro. ¿Qué hace? Me devuelve otro HTML. No se puede ser en esa misma ruta sin nada, o puede ser a otra ruta donde se listan los elementos ya creados, pero ya renderizados. O sea, aquí él ya me está entregando todo con los elementos que voy a visualizar. ¿Listo? Eso era lo que pasaba antes. Hoy día no es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos refrescar la información en tiempo real
gracias a JavaScript. No necesitamos hacer un refresh, sino tenemos lo que son las SPA para hacer que todo sea contenido. O sea, no tenemos que estar constantemente solicitando otro documento HTML, sino refrescando el que ya tenemos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos ver que esto efectivamente está pasando, que este comportamiento es así? Listo, vamos por acá. Dato curioso, si quieren utilizar esta forma antigua de que las cosas se envíen, tienen que especificarle un atributo name a cada campo que sea diferente entre sí, si no se les va a sobreescribir. Por ejemplo, este es el name, le pongo name. Entonces aquí atributo name del campo email le pongo email. Ojito que aquí no se confundan name, pues solo porque el campo se llama name, ¿no? Y aquí al text area también le puedo poner name. Uy. Así está. Name. Y le pongo, por ejemplo, esto es message. Listo. Uepa, se me cerró. Ah, no. Está. Listo. Entonces aquí. Dato curioso. Esto de aquí de /myHandleFormPage es como decir, si nuestra página es www.formularios.com, lo que estamos diciendo aquí es que se va a hacer la petición hacia /, o sea, la ruta origen en la que estamos, concatenándole esto de acá, o sea, /myHandling, lo copio y lo pego, myHandleFormPage, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el dominio actual en el que estamos, solo que concatenándole esta dirección, ¿sí? Ese es el punto de redirección. Y aquí el método. Entonces fíjense que voy a completar esto de acá. Vamos a irnos aquí a la pestaña Network para verlo, recargo. Importante, si quieren ver esto, denle en este botón Preserve Log, porque el enviar los datos nos va a hacer una redirección y una especie de refresh. Bueno, esta página no la tenemos tampoco, ¿sí? Nos va a dar un error, pero lo importante es que aquí se va a quedar la petición. Damos clic. Un correo, cosas de validaciones, y aquí está. Fíjense en esto. Primero la petición falla, pero si yo doy clic aquí a esto, que es una solicitud, aquí podemos ver, es una de tipo post, me da un error 405. Recuerden que los errores 400 son error por parte de nosotros. ¿Por qué error por parte de nosotros? Porque primero que todo, esta ruta no existe, ¿sí? Yo no tengo ningún servidor que esté escuchando esto, entonces por lo tanto no me va a aceptar ese método. O si hay si hay un servidor levantado, si no el error sería otro, que es el que levanta precisamente Open Live Server, solo que no está escuchando por este método, sino simplemente gets, ¿sí? Pero bueno, lo más importante es que fíjense que aquí en Payload, que es como la carga útil o lo que lleva la petición, vamos a darle aquí. Aquí lo que están viendo en esta forma que se está viendo es la información formateada. ¿Qué significa? Está estructurada para que se vea más bonita. ¿Cómo va la información realmente? Va así. Esto es lo que estamos enviando. Fíjense. Campo name es igual a junior. Lástima. Bueno, es lo que... Oye, es lo que estaba. ¿Sí? Es lo que yo envié. Esto es el primer campo, ¿sí? Luego concatena con una i. Luego viene el siguiente campo. Email, ASDA... Este es el formato en código para el arroba, es %40, asd.com. Luego viene el otro campo, message, quiero comunicarme con ustedes cuando son espacio el más, porque la idea es que sea una cadena continua. Entonces hay formas especiales de escribir los caracteres especiales. Entonces esta es la información que se está enviando, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver... cuando hago un get, a ver si esto funciona como espero que funcione. asd.com. Aquí está. Se hace un get. La petición nos da 404 porque la ruta, en este caso no nos da 405 porque 405 es que el método no es permitido. En este caso es, ok, el método es permitido, pero la ruta no se encuentra, ¿sí? O sea, el método es permitido, pero no en la ruta porque ni siquiera existe, ¿sí? Primero se verifica que existe y luego si el método es permitido. Entonces, en este caso no existe, pero si se fijan en el payload, pues también viene. Pensé que no venía.
Bueno, va en el payload también lo mismo, pero si se fijan en los headers, en la misma petición que era hasta acá, se le están concatenando o agregando en la misma petición, en la misma URL, que lo podemos ver aquí incluso, los campos aquí. ¿Qué significa esto? Que la información es visible. ¿Qué significa esto también? Que si por ejemplo llegásemos a hacer un get para hacer una petición de creación de datos que fuesen sensibles, sería delicado por el hecho de que queda aquí registrado, por ejemplo, una contraseña o cosas así, lo cual no es lo ideal. Bien. Entonces, esa era la forma en la que antiguamente se hacían las cosas. Aquí nos damos el ejemplo de cómo les quedó el correo, el cuarto de juego, el formulario, perdón. Entonces, en el lado del formulario del servidor, la secuencia de comandos de la URL recibe los datos con una lista de 3 elementos clave valor, que son esos que vimos, y ya lo procesan. Ya depende del lenguaje del servidor, ya sea PHP, Python, Ruby, Java, C++, etcétera, en Node, etcétera. Cómo quieren recibir o cómo manejan esos datos. Listo. Pero ese era el comportamiento de las webs antiguamente. ¿Listo? Y para que entiendan cómo crear un formulario, cómo estilizar y qué cositas teníamos antes. Entonces, nada, muchas gracias a aquellas personas que siempre están comentando y por ver el video, y nada, sigan dejando mensajitos y likes por ahí para seguir con el curso. ¿Sí? Recuerden que esto básicamente depende del apoyo de lo que tanto quieran que sigamos con esto. Muchas gracias por ver y hasta luego.